Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva emisión de Car and Travel aquí en Europa. Estamos en el medio de la montaña, en Alemania, en lo que es la montaña del dragón. Aquí hay un castillo y aquí vine para probar un vehículo, un utilitario deportivo, uno de los más impresionantes que se comercializan aquí en Europa y que vamos a conocer en un ratito. Pero de aquí y con este auto me voy a ir hasta Rotterdam, en Holanda, y vamos a conocer una ciudad que es la ciudad moderna por excelencia en Europa. Esto es lo que tiene el programa de hoy en Rotterdam, pero que comienza aquí en Alemania. En el programa de hoy conoceremos Rotterdam, la ciudad que renació luego de la Segunda Guerra Mundial. Probaremos el Volkswagen Touareg V8 Turbo Diesel y conoceremos el Peugeot más eficiente de toda la historia. Abróchate el cinturón, que ya comenzamos. Ahora sí, vamos a develar el misterio. La bestia que vamos a probar es este Volkswagen Touareg, un vehículo que tiene 10 años en el mercado. Mucho más años tiene el castillo de Petersberg, un hotel impresionante que está aquí en nuestras espaldas. Pero hablando de este Touareg, esta nueva versión rediseñada se presentó en el año 2010 y te quiero mostrar lo que es el motor, realmente el corazón de este que estamos probando, que es el más potente, el TDI V8 de más de 300 caballos, acoplado a una caja automática de 8 marchas con relaciones muy largas que nos van a ayudar a reducir un poco el consumo cuando estemos circulando a velocidades constantes. Si bien a primera vista parece que el diseño no hubiera cambiado tanto, cuando lo vemos al lado de un Touareg de la generación anterior, notamos este cambio, pero los mayores cambios son tecnológicos porque es más bajo, es más liviano, por lo tanto más eficiente y tiene un mejor comportamiento, como vamos a ver en la ruta, a pesar de lo cual mantiene las cualidades de vehículo todoterreno. Tengamos en cuenta que aquí en Europa no tienen los caminos como en Latinoamérica de muchísima tierra o ripio. Aquí solamente sirve para pasar por la nieve con lo que sobra, pero es un vehículo que en Latinoamérica obviamente también se desempeña muy bien porque tiene un buen despeje al piso y una buena capacidad como para transitar por caminos un poco más complicados. En el interior el Touareg es uno de los mejores y ya está al nivel de vehículos premium, como puede ser por ejemplo un BMW X5 con cueros cosidos de muchísima calidad, y en esta generación incorpora la cámara de visión de 360 grados, que es una composición de imagen entre distintas cámaras que están ubicadas por ejemplo debajo de los espejos retrovisores, en la trompa y en la cola, y componen toda una imagen que nos ayudan a ver cuando estamos estacionando si no nos vamos a chocar con ningún obstáculo bajo que no lo vamos a ver por los retrovisores. Realmente, como te comentaba, un vehículo muy completo y de mucho lujo. Ahora sí, yo me voy a ir hasta Rotterdam con este Touareg, pero mientras tanto quiero presentarte una nota de un vehículo increíble, el Peugeot 208 Hybrid FE, FE de Fuel Efficiency, un vehículo que consume nada y que te digo, ya hablé con Peugeot para probarlo, tal vez el año que viene tenga la suerte. Este es el Peugeot 208 híbrido FE y la sigla FE significa tanto Fuel Economy como Fun and Efficient. Este modelo ha sido desarrollado en conjunto entre Peugeot y Total y se produce en la fábrica de Peugeot Sport, aunque al momento se han hecho apenas 2 prototipos, como te mostraremos, en forma totalmente artesanal. La idea era producir un vehículo que emitiera apenas 49 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, y te recuerdo que los carros más eficientes de hoy en día emiten alrededor de 100. Pero no fueron 49, sino 46,
los gramos que arrojaron las primeras pruebas. Sabes que las emisiones dependen directamente del consumo de combustible y así de los 2.1 litros de gasolina cada 100 kilómetros que se preveían, el consumo final logrado fue de apenas 1.9 litros. Una de las formas de lograrlo fue con un impresionante coeficiente aerodinámico de 0.23. Si piensas que por ser ecológico es lento, te equivocas, ya que acelera de 0 a 100 en apenas 8 segundos. Te decía que se trata de un híbrido, por lo que utiliza un motor eléctrico acoplado a otro de gasolina, que es un BTI 1.2 de 68 caballos. Si sumamos ambos, logramos una potencia conjunta de 107 caballos. Otra cosa novedosa es la suspensión, que está compuesta por una sola pieza de resina y fibra de vidrio, ubicada en forma paralela al eje con amortiguadores. Esto no es todo, ya que utiliza neumáticos convencionales y cuando se desarrollen en el futuro neumáticos especiales de bajo índice de rozamiento, el consumo puede aún reducirse. Obviamente quiero conducir este carro. El Touareg es uno de los mejores en su clase en Europa, ya que es el que mejor combina la dualidad de todoterreno con un sobrio andar en el manejo diario. Esta nueva versión ha mejorado estas últimas prestaciones, ya que es fácil de conducir e incorpora nuevas ayudas de aparcamiento que te mostraba antes y además consume menos combustible. Es más bajo que el anterior, pero más largo y así mejora su comodidad a bordo. Te decía que las marchas son muy largas y necesita utilizar las más bajas cuando lo exigimos, pero se relaja mucho en la carretera. A una velocidad crucero de 130 km por hora, circularemos en octava marcha a apenas 1500 vueltas, con lo cual los 8 cilindros no redundan ni mucho menos en un alto consumo. Tiene algunos detalles de seguridad remarcables, como el sistema que reconoce que el conductor está fatigado, analizando los movimientos de volante y acelerador. Así le sugiere parar a tomar un café. Me ocurrió, y ¿sabes qué? Tenía razón, así que tuve que parar. Ahora sí, tomamos la autobahn aquí en Alemania, rumbo al oeste. Nos estamos yendo a Rotterdam sobre este Touareg. Y aquí tenemos un tramito de velocidad libre como para probar un poco la potencia de este V8 con caja de 8 marchas. El clima está un poco complicado, por lo cual es difícil andar a altas velocidades, si bien estas autopistas son perfectas, aunque aquí tenemos un tramito para acelerar y la octava marcha, que es la sobremarcha total, puede recorrer 80 kilómetros cada 1000 vueltas, con lo cual, aunque vayamos a muchísima velocidad, rara vez vamos a pasar de las 2500 o 3000 vueltas. Ahora sí, hacemos una pausa. Mientras tanto yo me sigo divirtiendo, sigo acelerando
lo más que puedo por esta autopista de velocidad libre, este Touareg TDI V8. Nos vemos dentro de muy poquito en Rotterdam. Como hacemos cada semana, queremos compartir con toda la audiencia los mensajes que nos hicieron llegar a nuestra fanpage de Facebook, Car & Travel. Agradecemos a Jorge Andrades, de San Juan, Argentina, Mario de Perú, Carlos Rueda de San José de Costa Rica, Juan Carlos Perdomo nos pide que salgamos en HD, Daniel Sosa Wall nos recomienda ir a Hannover a visitar un carrocero, gracias también a Jackson López de Venezuela y Otoniel Rueda de Colombia. Agustín Rocco quiere que probemos un carro de 300 caballos. Agustín, quédate hasta el final que hoy te lo cumplimos. Y finalmente, Gustavo Falla nos pidió por favor que lo nombráramos. Recuerda seguir a Ezequiel en su Twitter, @EzequielDaray, y buscarnos en YouTube como Car & Travel. En el próximo bloque repasamos los 50 años de historia de McLaren. Rotterdam es una ciudad del oeste de Holanda y es el puerto y complejo industrial más grande de Europa y el número 2 del mundo, con más de 40 kilómetros de longitud. Su historia portuaria se remonta más allá del siglo XIV y no ha parado de crecer desde entonces. Todo aquí se vincula con el agua, y es posible encontrar mezclados entre la ciudad actual parte de los viejos muelles y amarraderos que se solían usar tiempo atrás. Un paseo por el Museo del Puerto da una buena imagen sobre los últimos 150 años de su historia. Se pueden encontrar históricos buques de servicio totalmente restaurados, máquinas de vapor y grandes motores. Pero Rotterdam es sobre todo la ciudad de la arquitectura moderna de Holanda. Luego de que fuera destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial, Rotterdam inició un proceso de reconstrucción que apostó fuertemente por la innovación y la modernización. Esto puede verse tanto en sus grandes edificios y rascacielos como en sus plazas y centros comerciales. Uno de los mejores ejemplos son las casas cúbicas, que ya son uno de los íconos de Rotterdam. Se tomaron 40 casas convencionales y se las inclinaron 45 grados para convertirlas en las primeras casas con forma de cubo de Holanda. Su diseño representa un árbol y el conjunto de las casas forma un bosque. Si te intriga saber cómo son por dentro, te cuento que si bien la mayor parte de las casas están ocupadas, es posible visitarlas, ya que siempre hay una abierta al público. Ahora sí llegamos a Rotterdam y al igual que habíamos hecho en Ámsterdam hace 2 semanas, puedes aparcar el auto en estos Park and Ride y venir con un tren y llegar hasta aquí, hasta la estación central, que fue totalmente reconstruida porque obviamente es otra de las cosas que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar a recorrer Rotterdam, pero te quiero mostrar ahora la primera moto de BMW de la historia. Recordamos que están cumpliendo 90 años, esta fue la primera y esta es su historia. Esta fue la primera moto fabricada por BMW en los años 20, siendo que hasta el momento la empresa se dedicaba a la producción de motores para aviones para el ejército. Se trata de la R32, moto que equipaba un motor chato de 2 cilindros tipo boxer, como los que hoy en día se utilizan en muchos carros. Con 8,5 caballos de fuerza, esta moto llegaba a los 95 km por hora. Tanto el motor como la caja de marchas era una única unidad refrigerada con aceite recirculando. Esta R32 fue desarrollada por Max Friese y Martin Stolle y se lanzó al mercado en 1923.
El proceso de concepción y creación de la misma duró apenas 5 semanas, muy bueno para una empresa especializada en aviación que casi se vio forzada a cambiar su producción luego del final de la Primera Guerra Mundial. Se comercializaron algo más de 3.000 unidades entre 1923 y 1926 y ahora es una de las piezas clásicas más exclusivas que hay en el mundo. Seguimos recorriendo Rotterdam y tienes que entender, meterte en la cabeza para comprender todo lo que hay aquí, que esto fue devastado, como te contábamos, en la Segunda Guerra Mundial y se ha construido todo con este estilo modernoso, así que aquí hicieron una plaza con piso duro, no tiene piso de pasto, y en lugar de iluminarla con postes tradicionales, colocaron estos ganchos, tal vez rememorando lo que es el puerto, porque recordemos que Rotterdam solía ser el puerto más grande de Europa. Tengo que mostrarte ahora pruebas de choque, los crash tests que siempre vemos aquí en Car and Travel, pero ahora unos totalmente diferentes. Vamos a ver cómo se chocan camiones. Vamos a ver las pruebas de choques del impresionante camión Volvo FH que se realizan, al igual que en el caso de los carros, impactándolos contra una barra utilizando muñecos con sensores a bordo. Mientras vemos cómo se prepara la prueba pintando los lugares de impacto y preparando las cámaras, te cuento que la cabina tiene 1 metro cúbico más que antes, con lo que el área de supervivencia tiene más espacio para actuar. La estructura de la cabina se ha mejorado, reduciendo un 30% la intromisión de elementos en la célula de supervivencia. Las pruebas realizadas son las más duras del mundo y se buscan cumplir metas que están por encima de lo que exigen las normas vigentes. Las primeras pruebas se realizan en realidad virtual antes de construir los prototipos y chocarlos. Se hacen en total más de 1000 simulaciones de todo tipo de impactos y vueltas. Adelantos es lo que te voy a mostrar ahora, ya que como las puertas pueden trabarse luego del impacto, como ves aquí, se ha instalado una escotilla de escape en el techo. Y ahora sujétate fuerte, que ahí viene el Volvo FH. Rotterdam tiene este estilo moderno tan atractivo y tan diferente a todo lo que es el resto de Europa, y es una ciudad comercial en la que se puede venir a hacer compras. Aquí estoy en uno de los shoppings principales que está bajo tierra con toda esta estructura, este techo tan particular, de tanto diseño, que es obviamente el atractivo que tiene la ciudad. Pero bueno, en este 2013 se están cumpliendo muchos aniversarios, tal vez por casualidad. Veíamos los 90 años de las motos de BMW, 50 años de Lamborghini, 50 años del Porsche 911 y también 50 años de McLaren. Vamos a repasar un poco la historia de una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1.
Esta historia comienza en 1963 con un neozelandés llamado Bruce McLaren que amaba la velocidad y llegó a crear su propio equipo de carreras. Falleció en un accidente en Goodwood 7 años más tarde y podría haber terminado todo allí. Pero en los años 70 comenzaría la gloria para la escudería de la mano de pilotos como Emerson Fittipaldi, el primer brasileño exitoso en la Fórmula 1, y James Hunt, el último playboy del automovilismo, ambos campeones del mundo. El brasileño lo fue en 1974, logrando el primer título para la escudería, y el británico en la recordada temporada del año 76, superando a Niki Lauda. En los años 80 el propio Lauda llegaría a la escudería para ser campeón, junto con Ron Dennis, quien comanda el equipo hasta hoy, y el diseñador John Barnard. Juntos llevarían al triunfo al MP4-2 con motor turbo y producido por Porsche. Luego llegarían 2 títulos consecutivos de Allen Pro y el fichaje de Ayrton Senna, quien sumaría 3 más. Los años 80 fueron de McLaren, llegando a tener hacia fines de la década un dominio casi total. Los años 90 en cambio no fueron buenos en sus comienzos, hasta la llegada de las flechas de plata, que dominarían con Häkkinen al volante los torneos de 1998 y 1999. Te cuento un secreto, el coche no es que fuera tan bueno, pero era el que mejor se adaptaba a las cubiertas Bridgestone, superiores en ese entonces a las Michelin. La década del 2000 vio una acumulación de subcampeonatos a la sombra de Schumacher y del Renault de Fernando Alonso, hasta que llegó Lewis Hamilton, obteniendo el título en 2008 en su segunda temporada en la categoría, luego de haber perdido ante la Ferrari de Räikkönen en el año 2007. En total, en 50 años obtuvo 8 títulos de constructores, 12 de pilotos, 182 carreras ganadas y 483 podios. Estoy frente al ayuntamiento de aquí de Rotterdam, uno de los pocos edificios que sobrevivió al bombardeo de 1940, había sido construido en 1920 y recordemos que Holanda y Rotterdam en particular fueron los primeros lugares invadidos luego de Polonia, por eso es que en 1940 hubo un gran bombardeo y esto quedó intacto. Tenemos que hacer una pausa, no te muevas porque tengo mucho más para mostrarte de esta ciudad increíble y vamos a seguir conociendo carros impresionantes. Tengo un minuto para contarte las noticias de esta semana. La primera nos llega desde China, pero corresponde a una marca italiana como es Fiat. En aquel país se presentó el Ótimo, el nuevo 5 puertas que será el reemplazo del Bravo en todo el mundo, compartiendo la arquitectura con el Alfa Romeo Giulietta y el Dodge Dart. Por otro lado, y luego de meses de negociaciones, se acordaron las nuevas normas de emisión para la Comunidad Europea. En 2021 no podrán venderse carros que emitan más de 95 gramos de dióxido de carbono cada 100 kilómetros. En el próximo bloque, vivimos el rally en cámara lenta. Como te contábamos, Rotterdam es la capital de la arquitectura moderna de Holanda. Si bien gran parte de su desarrollo ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial, ya desde antes mostraba indicios de ser pionera en materia de arquitectura. Fue así que en 1898 inauguró el primer rascacielos de Europa, un edificio que se llamó la Casa Blanca y que fue inspirado en los rascacielos de Nueva York.
Se construyó con un ascensor, algo totalmente excepcional en los edificios de esa época, y con los años se convirtió en todo un ejemplo de la atrevida arquitectura holandesa. Rotterdam está rodeada de agua y así también de grandes puentes que la conectan. Uno de los más importantes es el Puente Guillermo. De color rojo intenso, tiene un total de 320 metros de longitud. Se inauguró en 1878 y se renovó por completo en 1981. Durante mucho tiempo fue la conexión principal sobre el río Maas, pero en 1996 se inauguró el Puente de Erasmo, el nuevo símbolo de Rotterdam. Tiene 800 metros de largo y por su forma simétrica es conocido con el sobrenombre del Cisne. Desde allí pueden apreciarse las mejores vistas de la ciudad. El puente también ha sido escenario de numerosos espectáculos, como películas de Hollywood, la competición aérea de Red Bull, funciones de danza y la salida del Tour de France de 2010. Estamos comenzando este tercer bloque aquí en Rotterdam con, créeme, el único edificio medieval que nos vamos a encontrar en la ciudad. Es del siglo XV y es la iglesia de San Lorenzo, un lugar increíble por dentro con 4 órganos realmente impresionantes y obviamente es el único edificio medieval que resistió a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener una serie de notas de rally espectaculares ahora. Este es un bloque de rally. Empezamos a conocer más pruebas del Hyundai WRC, el i20 con el que la marca coreana vuelve al rally el año que viene. Seguimos viendo el desarrollo del i20 WRC, el carro elegido por Hyundai para regresar a la máxima categoría del rally mundial. Las primeras pruebas realizadas este año tuvieron lugar en el sur de Francia, en donde se buscaron terrenos de asfalto para poner a punto el motor 1.6 turbo. Los pilotos de prueba fueron Hugo Henninen y Brian Bouffier y se probó el impulsor en altura para exigirlo ante la pérdida de potencia que esto le ocasiona. No obstante, el resultado satisfizo a los coreanos. Luego lo llevaron a España para probarlo en la tierra y allí se intentaron simular las condiciones que se encontrarán en rallies de ripio y altura, como son los de México o la Argentina. Las pruebas tuvieron lugar en Huelva, España, y luego en Cataluña, y estas últimas se sumó el piloto Chris Atkinson. Recordemos que Hyundai se aseguró el fichaje de Thierry Neuville, el belga que hasta ahora corría en Ford y que es una de las grandes promesas del rally. Seguiremos viendo las pruebas en una segunda parte, esta vez en los impresionantes caminos finlandeses. Este es uno de los lugares característicos de las postales de Rotterdam, las casas cubo. Todo aquí es muy extraño en este diseño. Estas fueron diseñadas en 1984. Para lo que es Europa esto es bastante reciente, aunque la gente que vive acá no creo que se pueda acercar mucho a la ventana porque corre el riesgo de caerse y aparecer aquí abajo. Vamos ahora hasta los Estados Unidos, en donde Fiat, que está tratando de instalarse como marca, grabó un comercial espectacular con todos los 580 llegando a los Estados Unidos a través del agua.
En una representación de lo que fue el desembarco de miles de italianos en los Estados Unidos durante el siglo XX, Fiat produjo este asombroso comercial para anunciar su llegada a las tierras del tío Sam, mercado en el que ingresó, como vemos, con la familia Cinquecento. Por agua, tal como lo hicieron los inmigrantes, numerosos Fiat arribaron a los Estados Unidos a través de Chicago, Miami o New York. El nombre del comercial es Inmigrantes y su objetivo fue mostrar el rasgo italiano del Cinquecento y la relación que esta nación tiene con los Estados Unidos, el mercado fetiche de Sergio Marchionne, el CEO del grupo Fiat. El comercial se comenzó a grabar en Positano, Italia, terminando en Nueva York, y nos pareció tan divertido que queríamos compartirlo contigo. Rotterdam tiene cosas históricas como este edificio conocido como la Casa Blanca, terminado de construir en 1898, que tiene el privilegio de haber sido el primer rascacielos de toda Europa. Y te mostramos hace 2 programas, cuando estuvimos en Ámsterdam, unas imágenes en super cámara lenta de Sebastián Ogier. Bueno, te han gustado tanto y hemos recibido tan buenos comentarios que vamos a ver muchas más imágenes en cámara lenta, en este caso de todos los pilotos del World Rally Championship. Vamos a seguir viendo imágenes en super cámara lenta que me permitirán mostrarte algunos detalles del rally. Como las terribles piedras por las que pasan los carros en Acrópolis, Grecia. O cómo se ponen en rojo los discos de freno de este Volkswagen en Monte Carlo. ¿Cómo le cuesta traccionar a este Ford por fuera del radio ideal? ¿Cómo apoya la suspensión de este Volkswagen luego de un salto? Lo alto que se ponen los carros para rallies como Acrópolis. Otro ejemplo de discos de freno al rojo vivo. Este Polo haciendo un radio más ceñido que el Ford que veíamos antes. Lo angostas que son las cubiertas de nieve, ya que el objetivo es que penetren en las capas de hielo y lleguen a tomar contacto con el suelo firme.
raining hell in certain heavens ahead. O finalmente este Fiesta, que se fue totalmente de camino y lucha por regresar. Me encanta el Rally Mundial y estas imágenes en cámara lenta que realmente captan el momento. Recuerda que si te gusta tanto como a mí lo puedes seguir todo el tiempo por Fox Sports. Yo tengo que hacer una pausa, estoy en lo que era parte del antiguo muelle. Aquí en Rotterdam era uno de los más grandes que hay en el mundo y ahora esta parte es un museo con barcos que están en exposición. Hacemos una pausa, no te vayas de ahí porque tengo mucho más para mostrarte de esta ciudad espectacular. Y vamos a seguir conociendo los mejores carros del mundo. Quiero recomendarte que sigas a Ezequiel en su Twitter, @EzequielDaray, para enterarte de todo lo que hacemos y las novedades de la industria en el mundo. Ezequiel te cuenta siempre en qué ciudad estamos grabando, los futuros carros que saldrán al mercado y, por ejemplo, la entrevista que hicimos con María Yarapova, que verás la semana próxima. Recuerda buscarnos en Facebook y en YouTube como Car and Travel. En el próximo bloque te mostramos las leyendas de Porsche de Le Mans. Rotterdam también es un importante centro comercial y es un lugar fantástico para ir de compras. En el centro, las tiendas abren 7 días por semana y hay para todos los gustos. Desde informal a elegante, de retro a futurista, de grandes tiendas a pequeñas boutiques. Uno de los lugares más atractivos es el que se conoce popularmente como la alcantarilla de las compras, dado que se encuentra por debajo de la calle y con un diseño muy particular. Muy cerca de allí se encuentra el Ayuntamiento de Rotterdam, uno de los pocos edificios antiguos que quedan en el centro de la ciudad. De estilo neorrenacentista, se construyó entre 1914 y 1920. Se destaca su torre de 71 metros de altura sobre el vestíbulo principal y en 1997 fue declarado Monumento Nacional. Otro de los edificios antiguos que quedan en el centro de Rotterdam es la iglesia de San Lorenzo. Es el único monumento que se conserva en la ciudad desde la Edad Media. De estilo gótico tardío, empezó a construirse en el año 1449, pero se tardaron varios años para finalizarla. Si bien durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial la estructura no sufrió daños, el interior de la iglesia y la torre quedaron carbonizados, por lo que tuvo que reconstruirse casi por completo. Estamos comenzando este último bloque de Car and Travel aquí en Rotterdam y no toques la pantalla del televisor porque debe estar fría. Hace un frío impresionante y un viento aquí a orillas del río Maas. Y este que está aquí atrás mío es el Puente Guillermo, uno de los dos puentes
icónicos de Rotterdam y por aquí pasan barcos turísticos por los cuales puedes conocer un poco mejor la ciudad. Pero en el programa de hoy estuvimos probando el Volkswagen Touareg, hablamos de lo que es la tracción integral que Volkswagen denomina 4Motion y ahora te quiero explicar con el ejemplo del Golf 4Motion cómo funciona el sistema de tracción integral de Volkswagen. El sistema 4Motion de tracción que utiliza el Touareg y que aquí te vamos a mostrar en el Golf es el sistema inteligente desarrollado por Volkswagen. Analizando las condiciones del terreno y calculando la forma en que cada rueda tracciona, distribuye la potencia que viene del motor entre estas cuatro de acuerdo a la conveniencia. Se basa en el sistema de embrague Haldex que se activa electrónicamente, teniendo en cuenta que el eje delantero tracciona siempre, pero el Haldex es el que regula si envía o no potencia al eje posterior. Trabaja en conjunto con el control de estabilidad y el control de patinamiento del diferencial para asegurar una rápida respuesta. La potencia no solo cambia su distribución si una rueda patina, pero también lo hace si nota, por ejemplo, que un eje está soportando más peso que otro y le envía así más potencia a este. En un terreno con nieve en el que todas las ruedas patinan, la potencia se distribuye en forma uniforme. Incluso en curvas veloces se envía más potencia a las ruedas externas, facilitando la maniobra de doblar. Seguimos recorriendo la orilla del río Maas. Te decía que hay dos puentes icónicos aquí en este río. Uno era el Guillermo que te mostré y el otro, el más importante, es el Erasmus. Este diría el puente más importante y más característico que hay incluso en toda Holanda y fue construido en 1996. Pero bueno, el año que viene, en el 2014, Porsche, una de las marcas más exitosas en Le Mans, vuelve como equipo oficial a la mítica competencia. Hay muchos preparativos y vamos a ver ahora un repaso de lo que fueron los íconos de Porsche, las leyendas en Le Mans. Porsche ha decidido volver a Le Mans en 2014 y para promocionarlo llevó al circuito de Hockenheim los bólidos con los que participó y se transformó en la marca más exitosa de la historia de la maratónica competencia. Fueron 16 triunfos que hoy lo siguen colocando al tope de las estadísticas, aún por encima de los 12 de Audi, que es el último dominador. La primera victoria llegó de la mano de uno de los carros de carrera más impresionantes de la historia, como es el 917, y ocurrió en 1970. Los pilotos eran el alemán Hans Hermann y el inglés Richard Atwood, presentes en este evento. Repetirían en 1971 con otra tripulación y luego sería la época del 935 y 936, que tuvieron varias victorias con pilotos como Jackie Ickx, Klaus Ludwig o Derek Bell.
Sería reemplazado por el 956, otra vez un Sport prototipo que obtuvo 4 triunfos al hilo en la década del 80. Tal vez el último recuerdo sea el del 911 GT1, un carro impresionante, conducido por Lorena Hielo y Alan McNish, campeones en 1998. Luego de una gran ausencia como equipo oficial, Porsche volverá al 2014 con el LMP1 y como vemos, historia y experiencia no le faltan. Estamos terminando este programa desde Rotterdam y aunque te parezca mentira, esto que ves atrás mío, que es una especie de puerto con un barco pasando, está en el medio de la ciudad. Esto ha quedado en medio de la ciudad y aquí atrás hay casas, en estas casas vive gente, esto es parte de la ciudad con un puerto adentro. Estas son las cosas extrañas que tiene Rotterdam. Vamos a seguir conociendo la última nota del programa, este Hyundai World Rally Car, el i20, un auto espectacular que suena muy bien y que lo están poniendo a punto para el año que viene. Ahora te voy a mostrar las pruebas realizadas por Hyundai en Finlandia y dicho esto me callo porque las imágenes y el sonido son increíbles. Estamos terminando esta edición de hoy de Car and Travel aquí desde Rotterdam, un programa espectacular en una ciudad increíble, rodeados de agua, y terminamos en el momento justo porque también está cayendo agua del cielo. Te espero la semana que viene con otra edición de Car and Travel, como siempre, por Fox Sports 3. Nos vemos. En nuestro próximo programa recorreremos Los Ángeles, en los Estados Unidos, la ciudad de las estrellas de cine. Conoceremos el salón del automóvil más verde del mundo y entrevistaremos en exclusiva a María Yarapova. No te lo pierdas.